La cuestión federal no solo debe plantearse en forma adecuada, sino que dice debe plantearse en la primera oportunidad que se avierte y mantener reserva durante todo el proceso. En el proceso penal la advertencia puede provenir en cualquier momento, es decir, si imagínense que me sea vulnerado el derecho de defensa restringido por un juez de control, una rueda de reconocimiento, durante una audiencia, durante un proceso, advierto que en algún momento se me está vulnerando una garantía, o tal vez desde el inicio del proceso, porque considero que la noticia crimen llegó a través de una forma que es contraria a las garantías constitucionales. Por ejemplo, se ha violado el secreto profesional, o se ha violado la inviolabilidad del domicilio, o se ha vulnerado la eh, garantía de privacidad de las comunicaciones. Imagínense que los cargos que se formulan contra un imputado pueden ser producto de una intervención telefónica que no tuvo la suficiente fundamentación, sino que fue solo un procedimiento de pesca, como se llama generalmente en las cuestiones investigativas, además las cuestiones investigativas, se interviene en teléfono por las dudas. Entonces, cuando no ha sido debidamente fundada la intervención telefónica, puede que la primera oportunidad que advierta la parte de una vulneración y de hacer reserva de caso federal, sea porque ese acto jurisdiccional está en contra de la intelección de una norma constitucional como es el artículo 18. Y por lo tanto, la reserva se tenga que hacer desde el primer momento del proceso, porque tal vez las resoluciones sean sistemáticamente contrarias a la petición de la parte. Para llegar a la Corte Suprema de Justicia necesariamente deberá pasar por todos los estamentos judiciales de la provincia, ser resuelto por el Superior Tribunal y recién ahí quedará habilitada eventualmente la, la vía del recurso extraordinario federal. En otras oportunidades, cuando se trata de una cuestión de arbitrariedad de sentencia, es decir, porque ya lo vamos a ver de qué se trata arbitrariedad de sentencia, la primera oportunidad que tengo para invocarla es cuando se dicta la sentencia, porque anteriormente no conocía, no sabía que iba a haber un vicio en la fundamentación de la sentencia que lo invalida como acto jurisdiccional válido. Es decir, toda la presentación de la primera oportunidad debe hacerse, es muy importante esto de que en la primera oportunidad que se plantea, ya sea el acto jurisdiccional de un magistrado que eh, eh, equívocamente vulnera alguna garantía constitucional, o se utiliza una norma provincial o un artículo del Código Procesal Penal o una norma de carácter provincial que considero contraria a la Constitución Nacional o a los tratados internacionales, en esa primera oportunidad ya debe hacerse el planteo de recurrir, hacerse reserva del caso federal, porque eso será debidamente analizado por la Corte al momento de tratar el recurso extraordinario federal y de habilitar la, la, la vía excepcional. Por eso, recapitulando, tenemos que ir a este cuadro que hablábamos, que íbamos hablando de los requisitos. La sentencia apelada provenga de un tribunal, lo que hablábamos al principio, ya sea un tribunal federal o un tribunal de provincia, que existe una causa concreta, que no sea cuestión política no judiciable y que los agravios sean actuales, importancia y de trascendencia. Que haya cuestión federal, ¿cuáles son las cuestiones federales? Las tres del artículo 14 de la ley 48. Ahora vamos a ver dos más, el salto de instancia o per saltum y la arbitrariedad de sentencia, que es la gran mayoría de las causas, la relación directa e inmediata con la causa del juicio, que la sentencia apelada hubiera sido resuelta en forma contraria a lo peticionado, que se trate de sentencia definitiva y que provenga del Superior Tribunal de la causa. Y los requisitos formales es que hubiera hecho oportuna reserva de la cuestión federal, que haya una legitimación activa para recurrir, es decir, es lógico que alguien pueda llegar a un recurso mediante una legitimación activa, y que se completen las exigencias de la acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia. La acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia, si ustedes pueden acceder, es fácil, se encuentra por internet, lo encuentran en la Corte, en la página de la Corte, y como se los expliqué en clase, pareciera que es una cuestión meramente formal, pero tiene mucha incidencia práctica. ¿Por qué? Porque el incumplimiento de alguna de estas formas puede hacer que la Corte o el Tribunal de Provincia me rechace el recurso. ¿Cómo es el sistema?
¿Quién admite o rechaza el recurso extraordinario federal? El primero que lo admite o rechaza es el Superior Tribunal de la Causa, ya sea el Superior Tribunal de Justicia de La Pampa o la Cámara Nacional de Casación Penal cuando se trata de recursos federales. Ese tribunal que concede el recurso o que lo deniega, además de ver las cuestiones formales, es decir, que haya cuestión federal, que sea Superior Tribunal de la Causa, también tiene en cuenta que se interponga en tiempo y forma conforme a la acordada 4/2007. Es decir, ¿y qué dice esa acordada? Bueno, esa acordada tiene muchas exigencias, pero tiene que ver que no haya sido demasiada la extensión, tiene un límite creo que de 27 páginas, habla del tipo de letra, del interlineado, del espaciado, es decir, habla de una forma de facilitar la lectura y la comprensión de los recursos, y además muy importante, según los especialistas en el tema de recursos extraordinarios federal, la configuración de la carátula, donde claramente se deben ver los antecedentes, en un primer golpe de vista, se deben ver todos los antecedentes de la causa, el tribunal superior del cual provenga, y perfectamente delimitada cuál es la cuestión federal, cuál ha sido la resolución contraria a esa cuestión federal invocada y cuál es la afectación actual, importancia de trascendencia. Es decir, la carátula es muy importante porque implica como un resumen que permitirá una primera clara advertencia y un importante paso para la admisibilidad del recurso. Generalmente estos recursos son rechazados por los superiores tribunales de justicia porque consideran que las cuestiones federales son excepcionales o porque no se cumplen algunos de los requisitos de la acordada 4/2007, y entonces la parte debe ir en queja o en recurso directo. Y para ir en queja o directo debe hacer un depósito que marca la ley para acceder al recurso extraordinario. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta esto que hemos ido viendo de los requisitos propios, de los requisitos comunes y de los requisitos formales que tiene el recurso extraordinario federal. El próximo tema que vamos a ver dentro de esta clase es la avocación por salto o per saltum, que está bastante en boga en